Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo panel, parte del Campus Party, este Campus Party digital que nos permite estar conectados cada uno de nuestros países y potenciando todo lo que tenemos para contar. Este panel, lo quisimos hacer, bueno, y me presento primero, soy Agustín Rotondo, desde Guaira, parte del Grupo Telefónica, para hablar un poco de lo que está pasando y cómo se transformaron ciertos segmentos, ciertos verticales después de la pandemia, ¿no? Le pusimos un nombre muy cool que es la transformación de las nuevas hot trends. Y conmigo están tres grandes panelistas, está Martín Espineto de Widow Games, Pablo Capurro de Papumba y Javier Cardona de Undoc 3. A nosotros nos une, más allá de la pasión por el ecosistema, nos une que de alguna manera todos estamos vinculados a través de Guaira. Guaira, les cuento que es el Corporate Venture Capital de Telefónica, que invertimos en startups y tenemos un modelo que más allá de la inversión ayudamos a las startups o apostamos a las startups a crecer, vinculándolas de alguna forma con Telefónica, con Movistar y con todos sus partners. Y estas tres compañías que nos acompañan hoy están invertidas por Telefónica y por eso nos animamos a invitarlos y a molestarlos a estos tres grandes para compartir un poco sobre esto, ¿no? Sobre cómo se viene transformando cada una de sus industrias a raíz de la pandemia y con todas estas nuevas oportunidades, más allá de la parte mala que todos conocemos de la pandemia, todas estas nuevas oportunidades que trae para el desarrollo de ciertos verticales. Así que les pido a los tres que me acompañan si pueden presentarse brevemente y contar un poco qué hacen y sobre todo de sus empresas, qué hacen cada una de sus empresas. ¿Querés empezar vos, Martín, que te veo ahí primero? Dale, ningún problema. Bueno, por supuesto, Agustín, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Mi nombre es Martín Espineto, yo soy el fundador de Widow Games. Widow Games es una empresa desarrolladora de videojuegos que básicamente nos especializamos en llevar clásicos y famosos juegos de mesa hacia las plataformas digitales. Tenemos una fuerte presencia en la TAM, tenemos dos patas de negocio, que uno es hacer el B2C, que le decimos a través de Google Play y el App Store, al consumidor directo de forma global, y otra a través de empresas de telecomunicaciones ofreciendo clubes de descarga de juegos, digamos, muy reconocidos en toda la región, especialmente en la TAM. Bien, muchísimas gracias, Martín. Y vemos ya que, o se pueden dar cuenta que Martín representa lo que es el vertical de gaming, ¿no? Si querés, Javier, sigo por vos. Vale, fantástico, Agustín. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Javier Cardona, soy cofundador de Undoc 3. Undoc 3 es una plataforma de telemedicina. Es bien interesante, existimos hace 6 años, antes de que la telemedicina fuera algo de primera necesidad por la pandemia. Y bueno, estamos enfocados en resolver el problema de acceso a salud. Nos enfocamos en que cualquier persona pueda estar en menos de un minuto consultando con un médico sin tener que hacer las tradicionales filas y la larga espera y que lo pueda hacer desde su celular de manera instantánea, ¿no? Entonces, bueno, nos enfocamos en prestarle un servicio a ese 95% de la población de América Latina que no puede pagar un seguro privado de salud, ¿no? Esa es nuestra población foco, un servicio masivo y bueno, hemos hecho millones de teleconsultas en estos 6 años y probablemente un 70% de ellas en los últimos 18 meses de pandemia. Wow. Wow. Ahora vamos a pedirnos que nos amplíes un poco sobre cómo ves el comportamiento, cómo lo vivieron desde adentro del segmento de health al cual representás en esta etapa tan difícil, ¿no? Bueno, y finalmente, last but not least, acá lo presentamos a Pablo Capurro de Papumba. Pablo, contanos sobre vos y sobre Papumba. Bueno, bárbaro. Gracias, Agustín, por la invitación. Y bueno, yo soy cofundador de Papumba. Papumba es una startup educativa desde la cual desarrollamos una plataforma accesible en 18 idiomas, tanto por iOS como por Google Play, o sea, en forma de aplicación por suscripción. Y es una plataforma que ayuda a las familias del mundo a darle tiempo de calidad frente a las pantallas a los chicos, con juegos educativos, con experiencias, con contenidos que los desafíen, que completen las habilidades del siglo XXI y bueno, y que va creciendo
también ocupando un rol como partner de las familias y de los padres y de las madres de chicos en edad temprana. Nosotros nos dedicamos al segmento de chicos de 2 a 6 años de edad y ofreciéndoles soluciones a las familias para, como decía, para pasar mejor tiempo y tiempo valioso frente a las pantallas y a su vez acercarles otras soluciones a las familias como ayuda a la hora de llevar a los chicos a dormir, con cuentos para dormir, libros para iniciar la lectura, experiencias de yoga para hacer en familia, en video, así que vamos creciendo tratando de ubicar a Papumba en ese lugar, en el rol de partners de familias con hijos chicos que obviamente tienen un desafío enorme y potenciado aún más por la pandemia. Gracias, Pablo. Bueno, y verán que Pablo entonces nos aportará más el lado de educación, pero con una parte de gamificación que también es muy interesante, ¿no? Y si quieren, ahora, o planteábamos, pues nos juntamos antes, hicimos la tarea con nuestros amigos panelistas, nos planteábamos hacer algunas preguntas y después, por los diferentes canales que nos están siguiendo, que ustedes puedan hacer preguntas también, que es una parte bastante rica para sacarse dudas, para entender bien alguna cosa adicional que quieran entender de lo que hacen los chicos, y la vamos a estar levantando por los chats de YouTube. Así que empezamos por vos, Pablo, si querés, hagamos la vuelta inversa, y contanos, si querés, desde el punto de vista externo, cómo cambió, obviamente que todos somos bien conscientes de lo trágico que fue esta pandemia y que lo sigue siendo, pero viéndolo estrictamente desde el punto de vista de tu industria o de la industria tecnológica en general, si te querés meter también. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió el mercado? ¿Cómo cambiaron los hábitos de consumo? Que imagino que justamente en los padres que se tuvieron que quedar con sus hijos fue terrible, no, fue impresionante, eso quiero decir. Sí, me gustaría pensarlo desde dos puntos de vista. Por un lado, creo que los hábitos de consumo se interrumpieron de alguna manera con la pandemia, ¿no? La pandemia obligó a un restart, a un reinicio de nuestros hábitos de consumo y todo lo que eran nuestras costumbres, nuestros hábitos, se vieron de alguna manera detenidos y a la hora de volver a comenzar con esos hábitos se genera la situación de preguntarnos si estaba bueno eso que hacíamos, si nos daban ganas, si lo estábamos haciendo más por inercia o porque de verdad nos gusta. Creo que eso en general nos propuso a todos un desafío personal de un tanto de introspección y también de conexión con los más cercanos. Así que ahí, digamos, me gusta marcar este aspecto de que de alguna manera entiendo que para muchos habrá sido una oportunidad también de bajarse de actividades, de consumos, de lugares que quizás no les aportaban valor, o no les hacían tan bien, y lo descubrieron gracias al stop que generó la pandemia, tratando de destacar o rescatar algo bueno de todo este desastre global. Como y por salir el otro del piloto lado, automático, ¿no? Digamos. Tal cual, claro, a salir de ese piloto automático que a veces estamos un poco por inercia, otro tanto por responsabilidades o por compromisos históricos. Y por el otro lado, decía recién que creo que nos llevó al seno más íntimo, nos concentró en nosotros mismos, nos concentró en nuestras familias, y eso, en el caso de la familia, justamente hizo que muchos padres y madres que quizás no tenían tanto tiempo compartido con sus hijos en el día a día, empezaran a descubrir qué hacen sus hijos, ¿no? ¿Qué hacen sus chicos? Cuánto tiempo pasan, por ejemplo, frente a las pantallas, qué tipo de contenidos consumen, qué están viendo ahí, y de alguna manera generó un despertar de conciencia. Yo creo que un despertar de conciencia digital en todos, ¿no? O sea, como que hay un renacer de la conciencia digital, de la importancia que tiene, y en el caso de las familias y con los chicos, de poner en valor ese tiempo dedicado frente a las pantallas. Vale destacar el dato: hoy los chicos en edad temprana pasan alrededor de 2 a 3 horas por día frente a distintos dispositivos, y es responsabilidad de los padres tratar de hacer buen provecho de ese tiempo en la etapa formativa quizás más importante que tenemos los seres humanos, ¿no? Muy bueno. Bueno, me acuerdo cuando nos fichabas Papumba por primera vez allá en Palermo, que nos decías que querían que cuando le das una tablet a tu hijo, digamos, no esté perdiendo tiempo, sino que esté aprendiendo, ¿no? Y imagino la relevancia que tomó eso más en estos tiempos. Bien, ya te vamos a indagar después sobre internamente cómo lo fueron viviendo desde Papumba. Y Javier, ahora si querés,
siguiendo con vos, misma pregunta, ¿no? Un segmento como el de salud, tan crítico en todo esto que fuimos viviendo, desde el punto de vista de mercado, es decir, externamente, no internamente como compañía, ¿cómo lo vivieron? ¿Con qué se encontraron durante estos años, durante estos meses de pandemia? Bueno, pues imagínate una situación bien particular. Nosotros hace poco más de 6 años con esta idea de la telemedicina, con la idea de, y con las pruebas ya evidentes oye, resuelve el problema, 80% de los casos lo puedes resolver por teleconsultas, etcétera, pero todavía con un poco de falta de algo de credibilidad en general del mercado, ¿no? Y creo que llega marzo del 2020 y todo se cierra de un día para otro, nadie le cuenta nada a nadie, pero igual la gente sigue teniendo cosas tradicionales, gastrointestinales, consultas, los diabéticos no dejaron de ser diabéticos, los hipertensos tampoco, y así empezamos a encontrar un montón de personas que de ayer a hoy no podían ir al médico, a la clínica, no podían pisar la calle, etcétera. Entonces, pues no había otra alternativa que probar, ¿no? Y ahí es donde creo que se lograron tres cosas principalmente. La primera, evidentemente, adopción de los usuarios, o sea, 5 o 7 o 10, no sabemos ni siquiera cuántos años de adopción se lograron en los primeros 3 meses de la pandemia. ¿Por qué? Porque no había otra alternativa. O sea, es la única ruta para recibir algún tipo de cuidado era el cuidado virtual. Y eso logró generar confianza. Y generar confianza porque casi que todos los que tuvieron una teleconsulta durante la pandemia terminaron la teleconsulta y creo que dijeron, wow, ¿por qué no había hecho esto antes? ¿Por qué seguía perdiendo medio día de mi vida por tan solo ir a que me renovaran una receta? Y así sucesivamente. Entonces, punto número uno, adopción de los usuarios generado por una necesidad donde no había otra alternativa, pero ya la siguiente vez dices, no, ni a bala vuelvo al médico a menos que me esté muriendo porque pues es que 20 minutos se pueden transformar en mediodía o en un día. Lo segundo importantísimo es adopción de los pagadores, ¿no? La salud es una industria extraña donde quien recibe el servicio casi nunca es quien lo paga, ¿no? Es una tripartita. Y los pagadores también se empezaron a dar cuenta de justamente la misma experiencia positiva de los usuarios finales, el pagador también lo tenía adicionado a un ahorro tremendo de costo, porque la ineficiencia que se genera en la larga fila de espera, el sitio lleno, etcétera, el espacio entre agendas, que entre y salga el paciente, es como ahora, ¿no? Uno llega 2 minutos tarde a una reunión y, hey, lo siento, ya estoy muy tarde, perdón, 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 y antes era normal, ¿no? Entonces los pagadores experimentaron un montón de beneficios y al final decidieron apostar y apostar más y más y muchos de ellos ni siquiera van a hacer más seguimientos post pandemia de manera presencial, sino, ¿saben? Van a leer los laboratorios, siempre va a ser virtual y cosas de ese estilo. Entonces, adopción de los usuarios, adopción de los pagadores y por último, adopción de la regulación. ¿Y qué pasó con la regulación? Es cualquier duda sobre, oye, la telemedicina es legal o no es legal, o que algunos médicos eran reacios a la misma y como que no encontrabas, con excepción de uno o dos países en la región, algo concreto sobre la regulación que siempre generaba un manto de duda, pues desapareció. O sea, todos los países de la región emitieron decretos, algún tipo de regulación diciendo, no me importa, es telemedicina, se puede hacer absolutamente todo y entre más puedan hacer, mejor, porque entre menos asista la gente, mejor. Entonces esto puso como que la cancha completamente libre y básicamente pues nos puso en un mercado completamente nuevo, de ceros. Trajo muchos nuevos jugadores también externos, ¿no? De, bueno, ahora todo el mundo quiere probar telemedicina, así yo antes me dedicara a hacer otra cosa en el sector salud, pero es válido. Finalmente lo que se hizo es que se puso como un poco el título de la conversación, algo bastante hot de un día para el otro y bueno, creo que hay beneficiados algunos como nosotros que estábamos en un buen momento y que teníamos algo de experiencia en pasar a escala. Para que es una idea, pasamos de 2.500 consultas en marzo entre médicos y pacientes, sin contar la tecnología, a 59.000 el mes pasado. Entonces, Wow.
bueno, ha sido un crecimiento interesante, pero no de nosotros, de absolutamente todos los jugadores y la mayoría de llamadas y consultas de telemedicina fueron llamadas telefónicas con una experiencia terrible. Entonces eso nos deja con un mercado, y ya con esto termino, aún más interesante, con muchas cosas por mejorar, ¿no? Qué bien. Interesante, nada, lo que contabas de que solamente en un contexto tan crítico como este, esos tres ejes pudieron avanzar de forma simultánea, ¿no? O algo que, bueno, siempre se dice, bueno, que la pandemia aceleró los procesos de transformación, pero está bueno entender en este caso el por qué. Claro, la regulación nunca hubiera acompañado, por más que hubiera una transformación forzada a los usuarios y también del lugar de la demanda, digamos, o de la oferta en este caso, la regulación nunca lo hubiera acompañado si la necesidad no hubiera estado ahí. Genial, muy interesante. Y Martín, desde tu lado, desde el lado de la industria del gaming, que se transformó también en algo muy relevante, ¿no? Porque muchos en esos momentos donde estábamos atrapados, vamos a decir, en nuestra casa, encontrábamos en el gaming una forma de relajarnos, de conectarnos con otra cosa y pasó a otro plano, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, es muy parecido a la curva de adopción que los chicos hablan, ¿no? Es una cuestión de que venía en franco crecimiento, lo que es el e-learning, lo que es el tema de medicina virtual, y es como que la forma de graficarlo es como que si la línea de tiempo la hubiéramos corrido un par de años o meses para adelante, ¿no? Es como que cuestiones que sabíamos que en definitiva vamos a llegar, de repente pasaron rapidísimo. En la parte de gaming en particular, a ver, no es gran secreto, la razón principal por la cual gente juega videojuegos, y esto en todo el mundo, independientemente de las culturas, es escaparse de la realidad, ¿no? De una manera escapista. Después hay gente que le gusta competir, hay gente que le gusta sociabilizar y un montón de subgrupos, pero la gran razón para jugar es escaparse. Y la verdad es que, siendo sinceros, fue una época digamos, muchos de nosotros queríamos escaparnos por un rato de todo eso, ¿no? Entonces, todo el gaming, te diría, a nivel mundial creció muchísimo. Año contra año creció un 30% gracias a la pandemia, una cosa que no se había visto ni se había planificado jamás. Hoy en día el gaming, te diría, llegó a un punto de maduración donde, bueno, primero es más grande que todo el negocio de Hollywood en todo el mundo, en todo lo que era el ticket office, contando merchandising y nada más. Hoy en día el gaming está haciendo más dinero todavía en todo el mundo. Y te digo que es una época muy interesante, obviamente, para estar en esto, que te diría tiene dos caras, ¿no? Por un lado hay players mucho más grandes en este grupo. Veo M&A pasando todos los días, ¿no? De grupos de inversión muy grandes que están apostando a este tipo de empresas o que las compran o publishers nuevos que están invirtiendo también. Pero por otro lado, como es una industria que no tiene barreras de entrada, las barreras de entrada son bajísimas, que eso es un poco lo lindo también, ¿no? Cualquier indie developer puede crear un juego gratuito desde su casa, si sabe codear, con un amigo que grafica o que hace la parte de artística, y estar distribuyéndolo en todo el mundo de manera gratuita a la media hora, ¿no? Entonces, lo que pasó es que de repente, para darte una idea, hoy tenés más de 25.000 juegos nuevos por mes, ¿no? Entonces, Wow. es un poco difícil ser indie hoy en día si no tenés un publisher al lado que diga, no, para, yo voy a invertir en user acquisition porque los usuarios están, pero ¿cómo se enteran de que vos existís? Porque el Google Play y el App Store sigue siendo un solo canal y que tiene digamos, un espacio limitado para darte a conocer, ¿no? Entonces, puedo decir que es un momento muy interesante para gaming, se aceleró muchísimo, hay nuevas tendencias que están haciendo muy interesantes, como el tema de blockchain gaming, en la cual también nos hemos metido. El tema de AR y Virtual Reality también creció muchísimo. Y la verdad, no hay ninguna previsión en que esto vuelva para atrás, que es otra cosa también interesante, ¿no? Todos los research marcan que estas personas que ingresaron, que antes hubieran dicho, no, ni loco, digamos, los jueguitos no son para mí, hoy encontraron su nicho, hoy encontraron el juego, y hoy tenés, por ejemplo, casi el 50% de los jugadores son mujeres, y más del 30% tienen arriba de 55 años. Entonces, esa cosa Wow. que teníamos, ¿viste? ¿Más de Antes era cuánto adolescente, dijiste? de 55, ¿no? Entonces, esa cosa del adolescente, ¿viste? Con granos adelante, gritando adelante de la consola, digamos, no es ahora el estereotipo de juego, ni mucho menos, ¿no? De hecho, en consolas la edad promedio es 40 años, para que te suene una idea. Entonces, la verdad que es muy interesante, se maduró muchísimo y esto lo que hizo más que nada fue acelerar esos tiempos.
Qué bien, qué interesante sobre todo eso, que no haya vuelta atrás, ¿no? Que ya hay cosas que se transformaron, digamos, por the long run. Y, y bueno, y los tres tienen en común también que no solamente son founders, sino que están en el día a día de la gestión de su empresa, ¿no? Encabezando la gestión de cada una de sus compañías. Entonces, más allá del frente externo que hablábamos recién, cuéntenos un poco sobre cómo lo vivieron internamente, ¿no? Ahí, Javier, vos tiraste una punta muy interesante que fue que se les dispararon las consultas, no hice la cuenta, pero creo que fue, dijiste, por 100 o algo así. ¿Cómo lo vivieron internamente? Digamos, ¿estaban preparados para eso? ¿Cómo los afectó ese crecimiento? Esa doble cara, ¿no? De los happy problems, de tener de repente muchísimo más clientes de lo que imaginaban, pero tener que ver internamente cómo lidiamos con eso. Hombre, pues creo que uno de los momentos más interesantes de mi vida, o sea, literalmente creo que no ha habido un momento más intenso que te diría 14, 15 de marzo a 15 de junio, más o menos, donde ya más o menos empezamos a ver alguna estabilidad. Básicamente tuvimos mira, el viernes, me acuerdo perfectamente, el viernes 13 de marzo nos fuimos a home office y dijimos, bueno, esto va a estar feo. Ya teníamos información de Asia y tal. Y ese lunes 15 tuvimos una reunión con todo el equipo y dijimos, no, o sea, es nuestro cuarto de hora, o sea, es el momento de pasar al siguiente nivel y perdurar o morir, porque va a estar una locura. Y literalmente fue la época más intensa. Eh, Creo que la clave no es ni siquiera el producto que teníamos o la tecnología que teníamos, sino el equipo que teníamos. O sea, las personas claves que literalmente pasamos derecho muchas noches. Es súper curioso. Yo recuerdo que pasaron como 20 días, no me ha afeitado, yo me afeitaba como cada 2, 3 días, teníamos todos así, parecíamos que estábamos recién salidos de la selva, como cuando empezamos a caer en cuenta. La dirección médica que la lleva una chica impresionante, reclutando médicos debajo de las piedras todo el tiempo, no importa, o sea, literalmente hablábamos a las 8 de la noche y a las 11, yo tengo un entrenamiento a las 11 de la noche de 20 médicos más que van a hacer onboarding para atender más gente, la tecnología que nunca había tenido como tanta concurrencia al tiempo, igual todo se rompía, en la noche lo arreglábamos, demanda quiero decir, más llamados de clientes, ¿no? Diciendo, bueno, ahora subamos este servicio, queremos desviar pacientes COVID para un servicio de ustedes y fue espectacular. Creo que dos cosas fueron claves. Una, teníamos un número de clientes aseguradoras importantes que no es muy grande, tal vez 4 o 5 clientes que tampoco tuvieron más opción que recontraconfiar en nosotros más de lo que ya estaban haciendo. Y bueno, pudimos responder por ese esfuerzo extra, o sea, fue una locura literal. Eh, Intentamos contratar en algún momento como más personas para tecnología y eso, pero ni siquiera lo lográbamos. O sea, al final dijimos, o sea, si nos pusimos a hacerle un boarding a un nuevo desarrollador, no nos da el tiempo, o sea, tenemos que todos doblarnos, todos hacer de todo y aprovechar porque son 15 minutos de fama, nadie pensaba que esto iba a ser tan largo. Eh, luego al principio fue súper caótico porque los primeros 3 o 4 semanas no había tanta demanda como habíamos anticipado, porque todo toma tiempo, los aseguradores son lentos, etcétera. Pero luego fue los primeros picos de la pandemia, que fue una locura y era como 1000 consultas diarias y era, wow, esto es muchísimo más de lo que era, hacíamos 2000 en marzo, entonces ya 1000 consultas diarias. El segundo pico, 2000 consultas diarias. El tercer pico, que por lo menos vivimos en Colombia, que está empezando a descender, tenemos días de 5000 consultas diarias. Entonces era como la capacidad de expandir. Y al final el mensaje que siempre decíamos era, bueno, cuando eran 1000 pensamos que eran demasiadas y que no lo íbamos a poder hacer y lo pudimos hacer. Así que ya después, cuando eran 2000 y 3000, ya sabíamos que lo podíamos hacer. Ya estábamos seguros y sabíamos que la médica iba a conseguir médicos de donde fuera, que la tecnología íbamos a hacer lo que hiciera falta y bueno, de mi lado yo un poco al frente de cerrar deals, aprovechar el momento de hablar más de la plataforma, nuevos clientes, el apoyo de Telefónica acá fue
bastante importante, y de Guaira, ahí cerramos cosas bien interesantes. Lo que nunca pensamos, millones de clientes de Movistar en Colombia tenían acceso a telemedicina con un quick win que sacamos rápidamente. Entonces fue una época especial, especial. Han pasado casi 18 meses y la intensidad no se ha reducido, pero bueno, pasaron muchas cosas bonitas para nosotros, pudimos expandir, recibimos inversión, etcétera, y creo que ese esfuerzo pues ha valido la pena, y nos sentamos hace un par de meses y dijimos, bueno, ahora sí, de verdad, como dicen algunos emprendedores, este solo es el principio, porque cada vez hay más oportunidades y porque ganamos un montón de confianza de grandes clientes y de grandes jugadores de la industria de la salud. Entonces, al final, eh, pues el horizonte se ve mucho más brillante. Ojalá lo podamos hacer de una forma más ordenada, pero también súper Sin duda, orgullosos, porque pudimos sin ayudar duda. a muchas personas durante una época tan difícil, ¿no? No, te decía sin duda porque un poco leyendo lo que nos compartías y todos los momentos que fuimos viendo de cómo fue creciendo un Doc 3, un poco tiene que ver con lo que decías, ¿no? Si demostraron que en ese momento tan crítico, hasta quedándose ahí, como decías, con la barba crecida y poniéndole todo, lograron estar a la altura, sin duda que lo que viene lo va a agarrar muchísimo más preparados y es un entrenamiento. Un poco me gusta porque la razón también de compartir este panel es inspirar, ¿no? Sabemos que del otro lado hay un montón de chicos, un montón de chicas que están en la industria, que les interesa, o quizás que no, pero les interesan algunos de estos temas, o que se pueden llegar a imaginar el día de mañana emprendiendo, o hoy están con algún emprendimiento. Y qué bueno ver que aunque el camino no sea fácil, después cuando uno va trabajando y va poniendo todo, los resultados se van viendo, ¿no? Martín, ahí sigo con vos con la misma pregunta. Internamente vos decías, bueno, subió la demanda un 30% año a año. Me imagino que habrán habido picos mensuales fuertísimos. ¿Cómo fue internamente procesar eso y acomodarse a lidiar con ese caudal de clientes o de usuarios? Sí, en realidad, mira, nosotros nos pasó con casos muy específicos de juegos, por ejemplo, en Brasil, que tenemos licencias reconocidas que crecieron no un 30%, crecieron un 600% de semana a semana. Claro, En el momento que Brasil decidió, por ejemplo, en San Pablo, cerrar San Pablo y digamos, pasaron todos a estar en cuarentena, cerrados, explotó. Fue una cosa increíble, ¿no? Entonces, la verdad que lo que hicimos fue perfeccionar juegos y perfeccionar código que en su momento estábamos tranquilos, que sabía que podía tener un bugcito por acá, volvimos todo, lo metimos rápido en el taller y lo sacamos funcionando mejor aún. Pero nosotros siempre desarrollamos basados en el modelo de negocio de free to play, ¿no? Entonces, en el modelo freemium, ¿qué quiere decir con esto? Es que la escalabilidad tiene que ser absoluta del primer día y casi a costo cero, porque vos estás basándote en la premisa que de 100 usuarios probablemente gasten algo en tu aplicación. Si tenés un juego súper exitoso, 5 usuarios de cada 100. Entonces, tenés que tener un juego que escale, que, viste, o sea totalmente offline y que nada más corra en mayor capacidad de celulares posible, o si te metes en algún tipo de multiplayer, tener algo desarrollado como hicimos nosotros con AWS, donde básicamente tenemos un servicio, digamos, bastante sólido que sabemos que si le metemos 15.000 usuarios recurrentes va a funcionar bien, ¿no? Pero la verdad que en ese sentido no nos cambió tanto, porque nos sentimos mucho más expuestos. Hay una cosa así que son las estrellitas de Google Play y el App Store, que ese sí, todas las queremos y queremos tener un montón de estrellitas. Entonces, la gente, digamos, si hay algo que no le gusta, es rapidísima en dejarte una estrellita nomás, ¿viste? Y les tenés que gustar un montón para que te dejen 5, ¿no? Entonces, esa es una lucha interesante. Pero la verdad que no, estando en el modelo freemium, estábamos preparados como para recibir mucha gente al mismo tiempo. Y dijimos, aprovechemos, porque este es el momento para hacer la diferencia, ¿no? Así que ahí estamos, corriendo contra eso y nada, aprovechando un poco la punta de la ola, que como me encantó la frase de los 15 minutos de fama, bueno, esperamos que sea más de 15 minutos nada más. Sí, obviamente espero que se acabe todo esto pronto, pero por lo menos unos añitos. claro, pero por lo menos que siga, viste, el tema del crecimiento de la industria, que se mantenga como está ahora, ¿sí? Ya nos dijiste que llegó para quedarse, así que te vamos a creer. Eso Acá sí. no se vuelve. Pablo, sigo con vos y con Papumba, bueno, que han crecido un montón en esta época y se han expandido a muchos países. Contanos cómo fue ese proceso también interno, ¿no? De, bueno, hay una gran oportunidad, está todo creciendo muy, muy, muy rápido.
¿Cómo lo vimos desde adentro? Sí, quizás para aportar otro ángulo y no repetirme y viendo también el nivel de desafío que atravesó Javier operativo, digamos, en lo nuestro es mucho más asemejable a lo que contaba Martín, ¿no? O sea, a Papumba en términos operativos, más allá del impacto interno de que pasamos full remote a todo el equipo y eso generó implementación de metodologías y demás. Papumba estaba claramente preparado para recibir volumen porque el modelo, digamos, de Papumba no requiere un mayor costo o una mayor inversión operativa para atender más volumen de usuarios. Por eso quizás quisiera quedarme con otro aspecto que sí generó también la pandemia, es que de alguna manera llovieron las oportunidades y las oportunidades muchas veces para los emprendedores son un gran desafío porque muchos te dicen hay que hacer foco, entonces hay que elegir esto y aquello y esto otro para hacer foco, pero la realidad del foco es que vos tenés que elegir todo lo que no vas a hacer, o sea, tenés que aceptar, dejar pasar un montón de oportunidades que quizás en el corto plazo pueden sonar atractivas, pero se desvían de tu foco estratégico a futuro. Así que si en algo puedo contar una historia como un poco distinta, es en ese aspecto. La verdad es que nos encontramos rechazando oportunidades que en otro momento quizás me hubiese sonado loco estar diciendo que no a una empresa que nos contactó grande de Asia, a cientos de colegios que nos escribieron para que ofreciéramos Papumba en las aulas, a algunos gobiernos que nos contactaron para ver si podían ofrecer Papumba a toda a parte de la población. Y si bien eran todas cosas que resultaban interesantes, algunas de esas se desviaban de nuestro foco estratégico a futuro y son peligrosas de alguna manera, ¿no? O sea, pueden ser muy atractivas, pero al mismo tiempo, si usando un poco las palabras, Martín decía recién lo de los 15 minutos de fama, o el pan para hoy, el hambre para mañana, puede pasarte también eso, ¿no? Digamos, que por seguir la estela de los reflectores, en un momento te encuentres ya a la sombra, y uno está creando algo a largo plazo y con visión de futuro y de crear algo verdaderamente enorme. Entonces, quizás ahí encontramos sí un desafío, era saber decir que no a un montón de oportunidades espectaculares que aparecieron. Muy bueno. Muy bueno y me imagino a todos los inversores diciéndote, métete en esto, métete en esto, ¿y por qué no evalúas esto? Porque mirá cómo está explotando en esta industria, este juego, en este mercado. Bien, sabias palabras, sabias palabras. Bueno, teníamos más preguntas, el tiempo se va acabando y me están ahí soplando que hay una pregunta, está bastante tímido el público en YouTube, pero hay una pregunta para Martín, que bueno, igual aplica para el resto también. Martín, ¿qué ves de acá? Pusieron 6, 12 meses en cuanto a la industria del gaming y los trabajadores de forma remota. Bueno, buenísimo, ¿no? La verdad que veo nada más que oportunidades, honestamente, especialmente en ese tema. Nosotros nos pasó que es un poco lo que comentaba también Pablo, ¿no? Tuvimos un desafío bastante interesante con el tema de armado del equipo, porque al principio teníamos una oficina muy linda, bien puesta, ¿viste? En Palermo, un lugar súper cheto, ¿viste? Un cowork muy lindo, todo, y de repente, para un día para el otro, no se pudo más ir más a la oficina, y obviamente el cowork lamentablemente terminó cerrando, ¿no? Porque no se podía ir más. Entonces, de repente pasaron que las entrevistas eran, bueno, pero ¿dónde está la oficina, no? Y a ver, y estoy haciendo cálculos, viste, el empleado decía, bueno, a ver, estoy haciendo cálculos cuántos colectivos me tengo que tomar o qué tren me tengo que tomar para llegar a la oficina. De repente no importa dónde estás, viste, si te gusta el proyecto y te gusta lo que estamos haciendo, vení, sumate, ¿no? Entonces, la verdad que, por un lado, como decíamos, es muy difícil lo que es la generación de cultura del equipo, porque no existe más ese radio pasillo, pero por otro lado la parte buena es, bueno, ahora podemos contratar gente de cualquier lado del mundo, entonces tenemos en este momento venezolanos, cubanos, uruguayos, argentinos, y de Argentina diversas provincias. Entonces ya no importa, viste, si, digamos, dónde estás sentado, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta el tema del horario, obviamente por eso en Latinoamérica somos, digamos, una región tan larga, pero no tan ancha, entonces está bueno que no tenemos tantas diferencias horarias, pero la verdad, respondiendo a la pregunta, yo creo que está lleno de oportunidades. De hecho, nos pasa a nosotros, digamos, la gente que trabaja con nosotros se queda especialmente porque les interesa mucho
digamos, el proyecto en que lo que estamos y porque creamos un ambiente de laburo muy bueno, pero te puedo asegurar que les llevan ofertas de Estados Unidos, de Asia, de Europa, absolutamente todos los días, ¿no? Y Me con sueldos imagino. muy interesantes, viste que para nosotros, para nuestra economía latinoamericana, que vengan con un sueldo en dólares, en euros, en un contrato, en un formato contractor, es una oportunidad enorme. Entonces, la verdad que sí, para nosotros es un desafío retener esa persona, definitivamente, pero si sos un developer hoy en día, yo te diría, no, mirar para afuera, para los Tier One countries y empezar a buscar ahí, porque las oportunidades hoy en día explotan. Y ni hablar en gaming, definitivamente. Pura oportunidad. Excelente. Excelente y bueno, qué desafío ese, ¿no? De mantener el equipo motivado, alineado y esa sensación que se genera cuando uno comparte en el día a día, ¿no? Que lo tenemos todos en cada uno de nuestros roles. Javier, un poco de tu lado de la industria, si querés, ¿cómo ves la industria de la salud en el futuro, ¿no? En este futuro que se viene post pandemia. ¿Cómo te imaginás los próximos años, digamos? Bueno, creo que se está construyendo o producto de la pandemia se ha construido como toda una infraestructura, ¿no? Que no existía y eso es como, no sé, las autopistas, ¿no? Eh, para que muchas más cosas corran sobre ellas, ¿no? Entonces, evidentemente van a haber muchas más soluciones más específicas para pacientes crónicos, para poblaciones mucho más segmentadas de lo que hay ahora. Eso es una tendencia, digamos que sobre plataformas como la nuestra van a vivir otras soluciones. Digamos que nosotros ya establecemos la conectividad con los aseguradores, con los pacientes y vendrán otro tipo de servicios que desarrollarán terceros. Entonces, como unas primeras bases se han construido en estos 18 meses y ya lo vemos, ¿no? Vemos los primeros meses mucha competencia naciendo, todo el mundo quería hacer telemedicina, luego pues no es tan sencillo como parece y se van filtrando, pero esos que van conociendo van migrando a otras soluciones un poco más específicas. Entonces, creo que un nivel de conectividad con otro tipo de devices, ¿no? De cacharros, como decimos en Colombia, de relojes, de más cosas, creo que ya o sea, no solo la telemedicina, es que ya es popular medirse el oxígeno. O sea, ya la gente sabe que Es el verdad. oxígeno tiene que estar entre 90 y tanto y 90 y tanto y que dependiendo de la altitud puede variar un poco. Entonces, eso también es una disparada gigantesca que uno no alcanza a dimensionar. De hecho, por mi cumpleaños, mi esposa me regaló un reloj y me dice, no, es que también mide el oxígeno. Y yo, bueno, fantástico. Un año atrás me habría importado un carajo que midiera el oxígeno, ¿no? Entonces, eso que parece simple no lo es, porque en la cabeza de las personas quedaron sembradas muchas cosas en cuanto a la salud y creo que se van a acelerar muchas más cosas en función de diferentes opciones, funcionalidades, más devices, más cosas. Entonces, creo que está empezando, creo que lo que ganamos en tracción como industria de adopción de usuarios al mundo digital no tiene precio y eso va a ser un ambiente muy propicio para las nuevas startups. Está siendo un ambiente muy propicio para inversores. Es súper común ser contactado ahora por, bueno, qué otras oportunidades, como decía Pablo, ¿no? ¿Qué otras oportunidades y qué otras oportunidades? Y como decía Pablo también, pues uno un poco enfocado en esta época porque hay que enfocarse en lo que está, pero creo que se va armando el ecosistema, ¿no? Adopción de usuarios, soluciones, emprendedores, profesionales de la salud que también probaron cosas diferentes y capital. Entonces creo que para los que nos escuchan la salud va a ser un sector interesante, es jodido, es difícil, pero va a ser bien interesante en los años venideros. Y de un impacto muy lindo también, ¿no? Un impacto muy concreto y muy lindo. Gracias, Javier. Y para cerrar ya, Pablo, te voy a cambiar la pregunta, porque yo sé que además vos participás activamente en el ecosistema, en otras startups, sos advisor y demás, y me gustaría que, teniendo en cuenta el público del otro lado, que puedas dar algún consejo. Bueno, diste uno muy potente que es decir que no, ¿no? Pero, ¿qué le dirías y esto no está preparado, así que tenés la posibilidad de dudar, pero ¿qué le dirías a los chicos que están del otro lado escuchándonos, que están pensando en emprender, que están no sé, entendiendo un poco cómo funcionan las diferentes industrias? Desde tu experiencia, qué les puedes contar?
Bueno, a mí siempre me gusta hacer el disclaimer de que emprender no es un hobby, que emprender no es algo necesariamente cool o glamoroso, que eso a veces es la falsa perspectiva que se vende, quizás en algunos casos desde el propio emprendedurismo o desde los medios que consumen un poco las grandes noticias. Entonces, para mí es muy importante de cada uno entender y probar, experimentar si es lo de cada uno emprender, digamos. No creerse que todos tenemos que ser emprendedores o que a mí esos discursos absolutos nunca me gustaron. Me parece que hay cosas y desafíos que le pueden gustar más a unos que a otros, y hay estilos de vida que son más para algunas personas que para otros. Eso como principal mensaje de apertura a esa tolerancia, digamos, de que está bueno convencer al que quiera emprender, pero no forzar a que emprendan todos sin saber a lo que están saltando. Y en ese camino me parece que el paso siguiente es la propia experiencia, es probar, es quizás acercarse a algún emprendimiento. Si tienen ganas de emprender algo de cero, quizás les venga bien acercarse a algunos emprendedores, sumarse a alguna startup durante un tiempo, ver desde adentro cómo es la dinámica. Muchos de los emprendedores o de los mejores emprendedores que conocí venían de experiencias en otros lados, digamos, no fue su primer paso el emprendedurismo, y eso me parece que está bueno, y conectar seguro con otros emprendedores te puede ayudar a entender un poquitito más qué hace falta. Y después creo que es un concepto repetido, pero no por eso menos válido, que es que hay que tratar de unir una mezcla de cosas, ¿no? Digamos, las oportunidades o las necesidades de mercado con las pasiones de uno, con los intereses de uno, y la creación de equipos, ¿no? Digamos, para mí, yo no he visto grandes emprendimientos que no tengan grandes equipos detrás. Así que diría que ahí como mensaje, y es muy típico querer armar un equipo con tus compañeros de la facultad, pero si son tus compañeros de la facultad probablemente están estudiando lo mismo que vos, entonces no son complementarios para tu startup. Así que la búsqueda de armar un gran equipo tiene que partir de esa premisa, ¿no? De tener claro qué necesitas para armar un gran equipo. No necesitas toda gente como vos, necesitas complementarios, personas que te sumen y que te complementen. Así que si te vas a lanzar a ese desafío enorme que es emprender, tenés que hacerlo bien rodeado, bien acompañado, no solo de un equipo, después poder sumar advisors, conectarte, conocer a más gente. Me parece clave para apuntalar un startup en un mundo tan competido y tan difícil, digamos, para sacar un emprendimiento exitoso. Excelente, excelente. Bueno, y si de advisors se trata, acá tienen a tres grandes advisors de tres industrias el día de mañana para molestar. Y nada, y desde mi lado, decirles también que ellos tres los conecta también, y es algo que yo veo, están muy conectados con lo que hacen, ¿no? Evidentemente hay una conexión entre sus propósitos, sus pasiones y las tareas que llevan, porque si no, sería imposible que Javier le dedique lo que le dedicó, o que Martín o Pablo estén ahí luchando en el día a día contra las situaciones que no son para nada fáciles. Así que siempre desde nuestro lado vemos mucho a las personas y vemos cómo están conectados con sus propósitos, ¿no? Y en el caso de ustedes tres se ve. Martín y Javier, no sé si quieren agregar algo. Estamos en el tiempo, pero no quiero dejarlo. Si quieren alguna cosita para inspirar, no quiero quitarles esa oportunidad también. Yo lo que puedo decir muy rápidamente cuando me consultan sobre el tema de gaming en particular, ¿no? Es cómo empiezo con una empresita de gaming y demás. Lo que siempre digo es, el gaming es prueba y error. Estamos persiguiendo algo que es muy difícil, que es hacer un producto divertido. Y no hay una definición única para producto divertido. Entonces, la verdad, empiecen a hacer. El emprendedor lo define la acción, empiecen a hacer, porque la verdad, la historia la marcan los casos como Angry Birds, donde fracasaron, creo que fueron 17 juegos que hicieron mal, que no anduvieron antes que hicieran Angry Birds. Probablemente tengan que recorrer ese camino, espero que no 17, pero empiecen a hacer, empiecen a fallar rápido y le van a encontrar la vuelta. Y sean gamers, porque es la única forma que pueda disfrutar esto. Bueno, y me quitaste un poco, y iba a hablar un poco de eso, justamente de la resiliencia, de no renunciar a la primera, porque no es fácil, como lo decía Pablo, es algo bien complejo,
se necesita muchas ganas y mucha resiliencia. Pero para terminar, solo agregaría que no cometan un error que hemos cometido muchos de enamorarnos de una solución y no de un problema, ¿no? O sea, los emprendedores solucionamos o intentamos solucionar problemáticas y a veces estamos muy enamorados de la solución, de que es una app de no sé qué, no. Realmente es foco en el problema que la solución o a la solución se llegará si hay suficiente foco en el problema y por lo general cuando nos enamoramos de la solución la complicamos y terminamos tirando un montón de dinero, tiempo de desarrollo, etcétera. Entonces como mucho foco en el problema más que en la solución y bueno, como dijo Martín, la resiliencia y bueno, pues creo que eso es mi aporte. Muchas Impecable, gracias. impecable. Amén. Estimados, muchísimas gracias. La verdad que creo que agregaron mucho valor, que pusieron a la mano de los que nos están escuchando buenas experiencias, buenos aprendizajes, motivación, que era un poco el motivo y lo que esperábamos de este panel. Así que muchísimas gracias por dedicar tiempo. Esto también tuvo una pequeña preparación y ustedes están con las tareas del día a día que, como ya contaron anteriormente, están explotando. Así que gracias por haber dedicado este tiempo. Esperamos volver a encontrarnos pronto y si no, en alguna reunión interna ya nos veremos. Pero de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y así cerramos y le damos pie al próximo panel que se viene. Un gran abrazo a todos. Y saludos desde Colombia, desde Argentina, el resto. Y tú, Javier, estás en Colombia también, ¿no? En Colombia, sí. Bueno, Argentina, Colombia entonces. Un gran abrazo a todos. Abrazos, saludos. Abrazos, saludos, chao, chao. Chao, chao. Hola chicos, ¿cómo andan? Nueva Ranger. Sistema de mantenimiento de carril. Control de velocidad crucero adaptativo. Asistente de precolisión con detección de peatones y vehículos. Robustez, tecnología, seguridad. Nueva Ranger. Hacelo todo.
te despojás de todo y solo quedás vos, ¿qué ves? Mirá bien, tu cuerpo es el reflejo de las cosas que de alguna manera elegiste vivir. Son esas elecciones las que te trajeron hasta acá. Son ellas las que te convierten en una persona única. Elegí cuidarte. Sumum, excelencia para tu vida.